Avanzando sistemáticamente en la Biblia y estábamos viendo el día del perdón. Dios había planeado para Israel un día al año en el que cada persona fuera concientizada de la necesidad de pedirle perdón a Dios por sus pecados. Dice Levítico 23, 27 al 28, está en las pantallas. Dice: el día 10 del mes séptimo será el día del perdón. Deberán dedicar ese día al ayuno, a un tiempo de tristeza, que ni siquiera tienes hambre de comer porque estás pensando en las áreas de tu vida que le has fallado a Dios, que necesitas corregir. Dice: será un tiempo de quemar una ofrenda en honor al Señor. No hagan ningún trabajo ese día porque es el día del perdón, en que ustedes obtendrán el perdón ante el Señor su Dios. Y en nuestra vida nosotros periódicamente tenemos que recordar que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Que Dios no es nada más una actividad religiosa donde venimos el domingo, checo tarjeta con Dios o le pongo la palomita al checklist: ya cumplí con Dios, fui el domingo, ya soy del agrado de Dios y vivo mi vida como se me da la gana. Recuerden que el llamado a ser un cristiano es un llamado a seguir a Jesús toda nuestra vida. No es un llamado a ser religioso, no es un llamado a llenarnos de actividades religiosas, sino es un llamado a darle nuestro corazón al Dios que te dio la vida y que te creó y que te formó. Es un llamado a ser moldeados en nuestra mente por la palabra de Dios, y en donde nosotros le obedecemos día a día en aspectos de nuestra vida que nos van a hacer mejores personas y que nos van a hacer vivir vidas donde reconocemos que Él es Dios y nosotros no, que Él es el Señor. La Biblia dice que venimos a Cristo cuando reconocemos que Él es el Señor. El Padre nuestro, cuando Jesús nos enseñó a orar, era: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre sea apartado de todo lo demás que tiene pecado y que tiene corrupción. Y dice: venga tu reino, o sea, reina tú sobre mi vida, sé tú mi rey. Y constantemente le fallamos al Señor. Tenemos áreas en nuestra vida donde tenemos apatía espiritual, áreas en nuestra vida que no le hemos entregado las llaves o el control de nuestra vida al Señor. Le hemos dicho: Señor, pásale a la sala de mi vida, te voy a adorar los domingos, voy a leer la Biblia a veces, voy a estar consciente de ti, pero por favor no pases a mi recámara y a mi cuarto, porque hay cosas que me dan vergüenza y cosas que no quiero que tú toques todavía. Y Dios quiere que nosotros abramos la casa de nuestra vida a Él, para que Él tome control de cada área de nuestra vida, de las relaciones en nuestra vida, de la gente con las que compartimos vida, de nuestras finanzas, que Él ocupe el primer lugar en ser personas organizadas, administradas, que apoyamos la obra de Dios. Dios quiere tomar control de áreas en nuestras emociones que somos disfuncionales, y cuando alguien nos dice algo, luego reaccionamos y no aguantamos la crítica y nos enojamos con la persona que nos hizo la observación de algo a mejorar en nuestra vida. Somos tan complejos como seres humanos y tenemos tantas áreas, y Dios quiere el control de esas áreas. Por eso es que periódicamente tenemos que venir y pedir perdón a Dios. Pero también la Biblia nos dice que a Dios le importa cómo nos tratamos unos a otros. Parte de obedecer a Dios es amar a la gente que nos rodea. Por eso Jesús dijo que toda la Biblia puede ser resumida en 2 mandatos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser interior, con todo quien tú eres. Y dice: con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandato, que ames a Dios, no que ames el dinero, no que ames el pecado, no que ames tu orgullo y tu popularidad entre tus amigos, sino que ames a Dios con todo tu corazón, porque es justo, porque Él hizo la vida, porque no es una religión, porque Él es Dios. Y el segundo, dijo Jesús, que es muy parecido, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, así como te amas tú y te cuidas tú, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos, valora a la gente que te rodea, sabiendo que ellos también son personas que Dios hizo con un propósito y que Dios ama. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que somos agradables a Dios cuando tenemos asuntos no resueltos con personas a nuestro alrededor.
Y la Biblia nos dice que para Dios es importante cómo les tratamos. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 3, dice que ustedes maridos amen a sus mujeres como más frágiles que ustedes, cuídenlas, no destruyan su corazón, no sean ásperos con ellas. Y dice la Biblia, para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea que yo puedo estar cantándole a Dios, alabando a Dios, viniendo a la iglesia, pero si no me importa cómo trato a mi esposa, o tú como mujer a tu esposo, faltándole el respeto, tratándole mal, la Biblia dice que esas son cosas que ponen obstáculo con nuestras oraciones para con Dios. A Dios le importa cómo tratamos a los demás. Entonces el día del perdón es importante, porque es un recordatorio que todos nosotros debemos constantemente ponernos a cuentas unos con otros. A Santiago, el libro de Santiago, en la palabra de Dios nos dice que todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos. Yo he ofendido a personas que amo y que quiero. Yo he ofendido a mi esposa. Cada uno de nosotros hemos ofendido a la gente que nos rodea. Y por eso es que es tan importante practicar en nuestras vidas el hábito de pedir perdón a nuestros amigos, a nuestra familia, a la gente que queremos. Y a veces no sabemos cómo pedir perdón. Es un tema tan relevante porque todos nos vamos a fallar. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes un pleito, un problema con alguien cercano a ti y tú crees que ya le pediste perdón y la esposa te dice, es que nunca me pediste perdón por esto? ¿Cómo que no? Te dije perdón. No es cierto, no me pediste perdón. Y a veces es porque la forma en que perdimos el perdón no fue la forma correcta o apropiada. Entonces yo quiero que hoy me acompañen en ver varios principios bíblicos sobre cuál es el lenguaje correcto para pedir perdón, para decir, ¿sabes qué? Fallé, lo siento, perdóname, ¿me podrías perdonar? Y el perdón es un punto tan importante para la reconciliación de las relaciones. Todos tenemos problemas, somos una complejidad de seres humanos. Todos tenemos problemas hasta con nuestros papás que nos dieron la vida, con nuestros hermanos, en nuestro trabajo, en la iglesia. Por eso es importante, nosotros siempre recordamos que queremos ser una iglesia sana, que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús. Y cuando hablamos de ser sanos, hablamos de ser sanos en doctrina, que lo que creemos sea conforme a la Biblia, sanos en santidad, que nuestra forma de vivir sea una forma de vivir que es un olor grato a Dios y que somos un ejemplo para la gente que comienza en Cristo, cuidamos nuestra forma de vivir. Y la otra es sanos en unidad, porque sabemos que cualquier iglesia es cuestión de tiempo, que tarde o temprano haya malentendidos, que los que trabajan en el grupo de alabanza no se lleven bien, que las hermanas que están trabajando con los niños, una le dijo, tú agarra a aquel niño, y yo, ¿por qué? Y empieza a haber problemas. Somos complejos como seres humanos, tenemos diferentes culturas, formas de pensar. Si alguien nos habla mal, si alguien nos dice algo, nos ofendemos. Por eso es tan importante que aprendamos los lenguajes del perdón. Esta semana estamos hablando de cómo pedir perdón y vamos a aprender pronto, en 2 semanas, cómo soltar la ofensa en nuestra vida cuando nos cuesta tanto trabajo perdonar a alguien que nos hemos sentido lastimados por esa persona. Número 1, para expresar perdón es importante que expreses arrepentimiento de forma específica por lo que hiciste. O sea, no basta con decir perdón y ya. Pues si te sentiste lastimada, perdón. Ya te pedí perdón. Eso no es expresar arrepentimiento de forma específica. Fíjate que no te dije expresa la palabra disculpa o perdón, sino expresa ¿qué? Arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Un cambio de mente, un cambio de forma de pensar, reconociendo que la regaste. Expresa arrepentimiento de forma específica por lo que hiciste. Así que si alguno de ustedes en su matrimonio o con su familia ha tenido problema en el pasado para pedir perdón o ha pedido perdón y la otra persona siente que no has pedido perdón, aprende de lo que estamos hablando en este día. La próxima vez que hayas ofendido a una persona y en tu corazón quieres restaurar la relación con otra persona, expresa arrepentimiento de forma que específica por lo que hiciste. ¿Qué significa específico? Diles lo que hiciste mal. ¿Sabes qué?
anoche que tuvimos el pleito y que te dije que no me importaba lo que hicieras, que te largaras, ¿sabes qué? La verdad que la regué. La palabra que usé de decirte largarte fue una palabra muy mala que no debería haber dicho. Y yo estoy arrepentido por lo que te digo, perdóname, no debería haberte dicho las palabras que te dije. Estás expresando de forma específica la regazón que hiciste. Entonces diles por nombre y de forma específica lo que hiciste. Además, vemos nosotros en la Biblia este caso en el rey David. El rey David fue un hombre que, por cierto, uno de los grupos de vida va a estar viendo la vida del rey David. Es una vida fascinante la vida de David, porque fue un hombre que, siendo un pastorcito de ovejas que cuidaba las ovejas, cuando nadie daba un quinto por él, Dios vio en él el corazón de un rey, una persona conforme al corazón de Dios. Y una de las características o aptitudes que David tenía, en la cual Dios se fijó, es que David era una persona que, cuando era confrontado con su pecado y sus errores, reconocía y daba un paso atrás. Era humilde. Cuando tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, que lo quería matar, y estaba en una cueva con un cuchillo y lo podía haber matado, dijo: no voy a tocar al hombre que Dios ha puesto como rey, porque no me corresponde a mí tomar venganza. Eran cosas que a Dios le encantaban del corazón de David. Pero la vida de David también nos sirve para mostrarnos de que no hay persona en este mundo que esté tan alta con Dios que no pueda caer de donde está. Yo, como pastor, como un pecador salvo por la gracia de Dios y llamado por la gracia de Dios, sin ningún mérito en mí para el cual Dios me haya llamado para predicar su palabra, yo necesito cuidar mi vida día a día con Dios, porque soy susceptible, soy humano como cualquiera de nosotros a las tentaciones, a los desánimos, y día a día los que servimos a Dios tenemos que cuidar nuestro caminar con Dios, porque somos el blanco de Satanás. Y David es un recordatorio para nosotros que servimos a Dios, de que no importa dónde estés, si yo descuido mi relación con el Señor y me suelto de su mano y dejo de orar y dejo de leer la Biblia y dejo de ser moldeado en mi mente por su palabra, soy susceptible a mi egoísmo, a mi orgullo, a mi carnalidad. Y la Biblia dice que todos nosotros estamos llenos de pecado. Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, que nuestras mejores obras delante de Dios no lo podemos impresionar, que Dios diga: ay, qué bueno fue Carlos Andrés, qué bueno fue el hermano. A Dios no lo podemos impresionar. Dice que nuestras mejores obras son como trapos sucios sin valor. Y cuando nos damos cuenta de eso, cuidamos nuestro caminar con Dios, porque David se fijó en una mujer que se bañaba desnuda, la codició en su corazón, y fue y la buscó y la trajo y cometió adulterio, y fue desechado por Dios, dañó su relación con Dios. Eso lo llevó a querer poner al esposo de esta mujer al frente de la batalla para que fuera muerto. Sacó lo peor de la maldad del corazón de David. Y cuando David fue confrontado por su pecado por el profeta Natán, la Biblia nos muestra que hubo un real arrepentimiento en su vida. Hubo consecuencias horribles. Y eso es lo malo con el pecado, que aunque Dios es paciente y misericordioso con nosotros y nos da oportunidades y pasa por alto nuestros desprecios, y cuando nosotros escogemos hacer lo malo, aunque Él nos perdona, muchas veces las secuelas y las consecuencias de nuestras acciones continúan. Bebés que nacen fuera del matrimonio, perdimos la confianza con nuestra esposa, rompimos una relación bellísima por el pecado, agarramos una enfermedad que no deberíamos tener. Pasamos por todo tipo de problemas, porque muchas veces el pecado trae consecuencias terribles. La Biblia dice: cuidado, porque nuestros pecados nos pueden alcanzar y nos van a pagar. Y David, vemos que cuando él se dio cuenta de su pecado, lloró delante de Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, yo no merezco que tengas misericordia de mí, pero ten misericordia. Fue un burro. ¿Qué tenía que haber hecho yo metiéndome con una mujer que estaba casada? Hice mal, Dios. Dice: conforme a tu misericordia, borra, Señor, mis rebeliones, porque siento que mi corazón está sucio y negro delante de ti. Dice: límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que me rebelé contra ti y mi pecado está siempre delante de mí. Y eso es lo que pasa con alguien que realmente busca a Dios.
Cuando Dios no te importa, pecas y no te importa, practicas el pecado y no te importa. Pero la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios nos anhela celosamente porque somos de Dios si ya hemos venido a Cristo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice la Biblia que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados, tenemos su sello, su presencia en nuestras vidas, aguardando el día de la redención, el día que estemos con Cristo. Entonces por eso tenemos que serle agradables a Dios, vivir una vida santa. Y dice David, mi pecado está siempre delante de ¿qué? De mí. Contra ti solo el pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. ¿Le parece específico lo que está diciendo David? Sí, ¿verdad? Entonces cuando tú y yo pecamos contra Dios, tenemos que venir delante de Él de forma específica, decirle: Señor, fui a un lugar que no debía. Señor, le hablé a mi esposa de una forma que no debía. Señor, esto que hice, mis ojos vieron cosas sucias. Señor, me hice trance en mi trabajo que no debía. Señor, perdóname, la regué, contra ti he pecado. Señor, no quiero volver a eso. Entonces tienes que expresar tu pecado de forma específica. Para eso tienes que aceptar responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? La palabra res significa cosa. Responsabilidad en latín significa mi cosa, ¿sí? O sea, responsabilidad es que es tu asunto. Tú tienes que reconocer que tú fallaste, no ser orgulloso y echarle la culpa a los demás. Hay gente que siempre le echa la culpa a los demás de sus problemas. ¿Ha conocido gente así? Gente que todo el mundo tiene la culpa menos ellos, y hasta tienen el descaro de gritarle a su esposa, maltratarla o empujarla y decirle: ¿ves lo que me hiciste hacer? Si tú no me hubieras provocado, yo no te estaría haciendo esto. En vez de tomar responsabilidad de lo que están haciendo mal, todavía culpan a otras personas. Disculpen, para que el lenguaje de la disculpa, el lenguaje del perdón se comunique a la gente que hemos ofendido, es importante que aceptes responsabilidad. Decir: ¿sabes qué? Hice mal. No, hice mal, pero tú tuviste la culpa, ¿sí? Ya no se convierte, se quita, deja de ser disculpa y se convierte en culpa. Estás culpando a los demás, o estás atacándolos, o se convierte en excusa, ¿no? La regué, pero pues si no hubiera sido por esto, no hubiera pasado, ¿verdad? Entonces, para pedir perdón es importante aceptar responsabilidad. En Lucas 15, 20 al 21 vemos la parábola del hijo pródigo. Un hijo que le pidió la herencia a su papá, se la malgastó con mujeres, con amigos falsos que solamente se acercaban porque él era popular. We need to be careful as young people. Sometimes we want to be popular in school and with friends, and we are willing sometimes to give away our values and our relationship with Christ just to be accepted with others, and that's never a good way to go. You always will end up losing something valuable of your soul, your heart, and it's important to be faithful to God. And this guy, the prodigal son, that's what he did. He spent his money to please his friends. Well, he had money, his friends were with him. Once the money was gone, forget about those false friends. That's what happened to him. Y en el caso del hijo pródigo, los amigos solamente estaban cuando había cerveza, cuando había que les pagaba las cosas que les gustaban, y ya cuando no había dinero, pues lo abandonaron. Y cuando él se vio para sobrevivir alimentando a los cerdos, es a donde el pecado nos lleva muchas veces, nos denigra, nos humilla. En ese momento él se acordó de que en la casa de su papá había comida, que tenía un padre que lo amaba. Y la Biblia dice que él volvió a casa del padre y el padre estaba viendo a qué hora regresaba, y cuando lo vio a lo lejos corrió y se echó a sus hombros y lloró. Y muestra la relación que Dios quiere tener contigo, que Dios te ama, que Dios no quiere que estés alimentando a los cerdos, ni con falsos amigos, ni malgastando tu vida en el pecado. Dios quiere que de corazón te vuelvas a Él, porque Él es tu Padre y te ama y quiere lo mejor para ti. Y dice la Biblia que el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios, y he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Déjame ser siquiera como uno de los siervos en tu casa.
déjame servirte y vivir aquí sirviéndote como un simple siervo, porque tu hijo no soy digno de ser llamado, te pedí la herencia, ni siquiera te habías muerto y ya quería tu dinero, y me olvidé de ti y me fui a vivir la vida loca según mi manera, y sabes que no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué bonito ejemplo hay aquí, porque aquí vemos que dice pecado contra Dios, pero también he pecado contra ti. Porque a veces nosotros podemos hacer eso con gente que ofendemos o con la esposa. Señor, perdóname porque le hablé bien feo a la flaquita, pero a la flaquita no le digo por orgullo, ¿verdad? Y a la flaquita nunca vamos y le decimos, o gordita si quieres, o como esté, nunca vamos y le decimos, oye gordito, oye flaquito, oye mi amor, oye honey, o lo que sea, ¿sabes qué? Perdóname porque la forma que te hablé estuvo súper mal. Tenemos el orgullo muy grande para reconocerlo. Entonces es importante que expresó él de forma específica su pecado y de verdad mostró que se había arrepentido. Evita presentar excusas cuando te disculpas. Ay, pues si te sentiste lastimada, perdón, pero fue tu culpa, ¿no? De corazón confiesa tu falta. ¿Sabes qué? Te hablé mal, estuvo mal la forma que te hablé. ¿Y sabes qué? Eso de irme de la casa y azotar la puerta y no hablarte estuvo mal. Perdóname, estoy batallando, yo a veces me ciega el coraje y hago esto, pero ¿sabes qué? Estuvo mal. ¡Pau! Tu esposa va a decir, oye, ¿qué te dieron? ¡Qué bárbaro! Pues eso te va a elevar a tu esposa. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Siempre va a haber misericordia cuando tomamos el camino difícil, pero el camino obediente a Dios. Entonces, no basta con reconocer la falta por nombre y genuinamente arrepentirte, tienes que hacer restitución. ¿Qué puedo hacer para reponer lo que hice? ¿Cómo podría pagarte que te quedé mal que en nuestro aniversario no salimos y te prometí que lo iba a hacer y agarré trabajo y me puse a agarrar una casa que me había tocado trabajar? ¿Cómo te lo puedo reponer? Puede ser que el siguiente sábado vayamos, por ejemplo. Perdón, he estado batallando mucho en ese tiempo que estuve fuera con enfermedad. Entonces dice, ¿cómo podría pagarte? A veces hay gente que, me acuerdo siempre de la historia que les he contado hace tiempo que no se los cuento, que habla de la restitución. Mira lo que dice Números 5, 5 al 7. Habló Dios a Moisés diciendo, di a Israel, el hombre o la mujer que cometiere pecado, confesará el pecado que cometió y ¿qué hará? Y ya. Y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿Qué nos muestra eso? Que el corazón de Dios busca que nosotros hagamos restitución, porque la restitución es justa. Es injusto que tú dañes a una persona, le digas, ay, perdón, y le dejes con el daño que causaste, ¿o no? ¿A ti te gustaría que si te chocan tu carro, te dijeran, ay, perdón, ¿me puede disculpar usted? Muchas gracias, y se van y te dejan con el golpe? No, ¿verdad? Ay, perdón, pues vamos a un taller mecánico a ver cuánto más o menos, o busca ayúdeme, écheme la mano, pero yo voy a poner lo que pueda para arreglarle el golpe, ¿sí? Eso es hacer restitución. Hay amigos que han acabado la amistad por un préstamo de dinero. Es bien peligroso prestar dinero, porque a veces prestar dinero acaba con amigos. O sea, supongamos que al hermano Efraín nos llevamos muy bien, nos sonreímos, le digo, hermano, tengo un aprieto económico, présteme por favor $500. Yo le aseguro que a fin de mes se lo pago. Y nos llevamos bien, el hermano me los presta y llega el fin de mes y como soy un mal administrado y mal organizado, que no pongo principios de Dios en el manejo de mi dinero, ni ahorro, ni gasto en lo que no debo, llega el fin de mes y no tengo para pagar los $500. ¿Qué debería hacer una persona responsable? Hablar con él y decir, ¿sabe qué? Se me cae la cara de vergüenza porque yo le prometí que al fin de mes le iba a dar, pero ¿sabe qué? No tengo el dinero. Perdóneme. Y ¿sabe qué? Me maladministré. Pero mira, aunque sea, tengo $20 y le prometo que en la siguiente semana le traigo otros 20. Aguánteme, por favor. No merezco, no soy digno de ser llamado su hermano en Cristo, su amigo, pero aunque sea, esa es una persona responsable. Pero ¿qué hace mucha gente? Ay, no tengo para pagarle, pues me la escondo. Que no me vea y él me ve de lejos y bueno, nos vemos y se van rápido, ¿verdad? Y al rato
no solamente perdió $500, perdió un amigo sinvergüenza, irresponsable, que ni siquiera merezco llamarme amigo, ¿verdad que sí? Hay gente que hace eso. Y si tú has estado en una situación similar, ¿sabes qué? Como dicen en inglés, shame on you, ¿sí? Porque el dinero no nace en árboles. Y si la gente con trabajo juntó $500 y tú tienes el descaro de dejarle los $500 de deuda, es una vergüenza, eso es algo bajo, eso es algo malagradecido. Entonces lo que tú tienes que hacer es ir y dar tu cara, la cara que tuviste para presentarle el préstamo y decirle: perdóname, se me caigo de vergüenza, no tengo el dinero, pero te lo voy a ir pagando, y de verdad cumple y haz restitución. No nada más: ay, perdóname que nunca te pagué. No, perdóname que no te pagué, pero mira, ahí te van 100. ¿Sí? Eso es ser responsable, eso es ser un cristiano. Ser un cristiano es ser una persona justa. Justicia es tratar a los demás de forma correcta. Nadie, dice la Biblia, que no hagamos a otros lo que no quieran que nos hagan a nosotros. Haz a otros como quieres que te hagan a ti. Ser cristiano es no nada más ser religioso, venir a la iglesia, sino que mi vida se amolda a Dios y trata a los demás con justicia. Amén. Entonces, en Lucas 19:8 hay la historia de un hombre chaparrito, chiquito, un hombre que fue chaparrito pero que llegó a ser grande en el reino de Dios. A veces los que no crecen mucho se sienten un poquito acomplejados. Yo me acuerdo cuando era adolescente que yo era un poquito más chiquito que otros compañeros, y teníamos un amigo de la iglesia que nos invitaba a su casa y decía: no, vas a ver que vas a crecer, mira, ponte aquí atrás de la puerta, y ponía un papel y agarraba una pluma y me decía: mira. Y pasaban como 2 meses y llegaba, y de repente vi que estaba ya más arriba. Dije: ¡ay, sí crecí! Aunque no me di cuenta. Y se sentía uno mejor, ¿verdad? Los que son chaparritos dicen: no, yo cuando era chiquito. Y todo el mundo dice: era, se le queda bien. Pero bueno, cuando la gente es chaparrita, algunos viven con ese complejo. Y Zaqueo vivía con ese complejo, era chaparrito. Y había oído mucho de Jesús, era chaparrito, pero era bueno para manejar el dinero. Era un cobrador de impuestos y se movía en un mundo donde había muchas tranzas y muchos negocios chuecos. Entonces, una ocasión fue a oír a Jesús hablar y se subió a un árbol que se llamaba sicómoro, porque no podía asomarse para ver a Jesús. Entonces me acordé de que había unos chaparritos en un camión que pasaban y decían: mira, ahí va la Juana. Y todos se asomaban: oh, qué bonita la Juana. Y luego pasaba: mira, ahí va Petra, oh, qué bonita Petra. Y nunca podía el chaparrito subirse a ver qué bonitas eran las mujeres del pueblo. Y en una ocasión alguien dice: la Ramona. Y todo el mundo que se agacha, y él que se sube, ¡pum!, la Ramona. En el caso de Zaqueo, se subió a un árbol, pero él porque quería escuchar las enseñanzas de Cristo. Y estaba fascinado al oír la sabiduría de Jesús. Y dice la Biblia que Zaqueo, puesto en pie, Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de ese lugar porque voy a entrar a tu casa a comer. Y Zaqueo recibió a Jesús con mucha alegría, con mucha disposición de corazón, y había en él un sentido de dejar su vida vacía sin Dios, su vida de tranzas. Y dice que puesto en pie dijo al Señor: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy ahora a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. ¿Qué vemos en Zaqueo? Un deseo no solo de arrepentirse y pedir perdón, sino un deseo también de hacer, ¿cómo se llama eso? Restitución. O sea, la regaste y pagas lo que la regaste, porque no es nada más decir perdón, sino cumplir con lo que no cumpliste. Entonces vemos que eso fue agradable ante los ojos de Dios. Entonces hay que hacer restitución. Les decía de la anécdota del niño que rompió un vidrio con una pelota de un vecino y se escondió, y llegó el papá y le dijo al papá: papá, rompí el vidrio del vecino de enfrente. ¿Y qué hiciste? No, pues nada más me escondí. Dice: hijo, alístate, vamos ahorita mismo a disculparnos con el vecino de enfrente, y vamos a pedirle que nos dé la medida del vidrio, y vamos a ordenar uno para pagárselo y comprárselo y reponérselo. Una lección tremenda a su hijo. Y su hijo dijo: papá, yo pensé que todo lo que tenía que hacer era pedirle perdón a Dios. Y a veces nosotros así hacemos. Si has fallado a tu esposa, si la has descuidado, o tú como mujer has sido grosera con tu esposo,
no lo has respetado, no le has dado el lugar como hombre de la casa. Claro, siempre y cuando él muestra el esfuerzo de amarte y de mostrarte amor, es para los dos lados. El hombre debe amar a la mujer debe respetar a su marido. Si has fallado, no solo es pedir perdón, empieza a hacer en tu vida frutos de arrepentimiento y cambia tu actitud para con él o con ella. Por eso el cuarto componente en pedir perdón es genuinamente arrepiéntete. No nada más porque la relación va mal con tu esposa o porque en tu trabajo hiciste una tranza y te cacharon. La palabra arrepentimiento en el griego de la Biblia, metanoia, es un cambio de mente, de sentir, de convicciones, de compromiso. O sea que si ibas para un lado, te das la media vuelta y vas para el otro. No significa solamente sentirse mal o incómodo, sino darse la vuelta. Perdón. No es una mera disculpa. ¿Podemos disculparnos sin arrepentirnos o no? Pues sí, ay jefecito, pues perdón jefe, pero en realidad por dentro ni siquiera estamos arrepentidos de lo que hicimos mal. O con la esposa tampoco. Arrepentirse significa cambiar de forma de pensar, recapacitar, no nada más decir, ay perdón, no. Es verdad, de verdad arrepiéntete, date cuenta que la forma en que has venido, que lo que has hecho no está bien delante de Dios, si has pecado contra Dios, cambia tu forma de ser, haz el esfuerzo de ya no estar repitiendo las mismas burradas. Si ya estás tratando mal a tu esposa, haz el esfuerzo, date cuenta que ella no se merece que la trates así. Cuando ella te cuida, cuida a tu familia, o tu esposo también, si es un buen hombre, proveedor que busca a Dios y lo estás tratando mal o abandonando o no prestándole atención, cambia tu forma de ser, recapacita. Eso es lo que la Biblia nos dice que pasó con el hijo pródigo. En Lucas 15, 17 dice que volvió en sí cuando estaba comiendo la comida de los cerdos y dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre hay que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, volvió en sí, recapacitó. Cuando nosotros estamos en el pecado, a veces estamos adormilados por el pecado, por el orgullo, por la forma de tratar mal a nuestra familia o a alguien más, y la Biblia dice que necesitamos de verdad arrepentirnos, de verdad tenemos que volver en sí, recapacitar. El arrepentimiento del mundo es sentirse mal que te cacharon, ¿a poco no? Mucha gente sabe que no debe estar tomando, embriagándose con vino, pero les gana la tentación, van y se compran un 6, un 12, o se van con los amigos a tomar, y todavía tienen el descaro de agarrar un carro, una máquina de toneladas que puede matar familias, y los agarra la policía, y algunos todavía se quejan, ay Dios, ¿y por qué a mí me agarró la policía? Pues qué bueno que te agarró y que no mataste a una familia inocente, o una persona inocente en un carro, descarado. ¿Qué haces manejando cuando sabes que puedes matar a una persona? Es una irresponsabilidad. Y a veces la gente dice, es que estoy tan arrepentido. Pues sí, con la DUI a lo mejor hasta te van a deportar, pero no estás arrepentido de la vergüenza de que te embriagaste y todavía tuviste el descaro de agarrar un automóvil, sino estás arrepentido que casi te deportan. O sea, te sientes mal de las consecuencias, pero no te sientes mal del pecado, ¿sí o no? Ay, tengo problemas con mi esposa y pues sí, no debería haberle dicho las palabras que le dije, o le puse el cuerno con otra mujer, ay, qué tonto fui. Y no estás pensando, ¿por qué hice esa tontería? Sino estás pensando, qué mal que me cacharon. Eso no es arrepentimiento, eso no es una disculpa verdadera. Si quieres agradar a Dios, sintoniza tu mente con la mente de Dios. Dice la Biblia que presentes tu vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esa es la manera que adoras a Dios diariamente, no nada más venir a la iglesia. Y dice que no te amoldes a la forma de pensar del mundo de tu alrededor, sino que te amoldes a la forma de pensar de Dios a través de su palabra. El arrepentimiento genuino involucra un cambio de corazón, te hayan o no descubierto, o aunque no sufras consecuencias todavía. Entonces, ¿qué pasa? La siguiente vez que tú te das cuenta que has pecado contra Dios, ve delante de Dios y dile, Señor, perdóname, acepto mi responsabilidad. Contra ti, Señor, he pecado. La próxima vez que le hables mal a tu esposa,
ve y habla con ella. La próxima vez que te pelees con alguien en tu trabajo o te portaste un poco grosero, pedante por algo que te molestó, ve y habla con la persona y dile, oye, ¿sabes qué? La forma que te hablé, compadre, o la forma que te hablé estuvo mal, ¿sabes qué? Perdóname, ¿me podrías perdonar? ¿Sí? O sea, antes de que las cosas avancen, aprende a pedir perdón de la forma correcta. ¿Están todos siguiendo el mensaje? ¿Sí creen que es algo útil para nuestras vidas? Sí, hay que recordarlo. Entonces, el arrepentimiento genuino debe producir frutos de una conducta cambiada. Mira lo que decía Juan el Bautista. Iba y llamaba a los hombres al arrepentimiento, les decía que el reino de Dios se había acercado y les decía, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, produzcan en sus vidas acciones diferentes que muestran que realmente se han arrepentido de haberle fallado a Dios. ¿Qué decía Juan el Bautista? Les llamaba no solamente a ser religiosos, sino a ser verdaderamente transformados por Dios. Y esa debe ser la disculpa en nosotros. Si realmente le hemos fallado a Dios, empieza en tu vida, aunque sea poco a poquito, a mostrar que realmente estás arrepentido de tu pecado. Si has maltratado a tu familia, a tu esposa, si quizás has descuidado a tus hijos, que no les das tiempo, que no platicas con ellos, que nunca oras por ellos, que dejaste a los hijos a que la iglesia y la sociedad los eduquen en vez de tú, si estás arrepentido, pídeles perdón, hijo, perdóname que casi no paso tiempo con ustedes. Realmente mi trabajo me estresa bastante, yo necesito cambiar y no es fácil para mí, pero ¿sabes qué, hijo? Vamos a armar este rompecabezas, o ¿sabes qué? Vamos a caminar, vamos a jugar fútbol. O sea, estás mostrando en tu vida, no solamente decir perdón, hijos, sino estás poniendo en tu vida acciones que muestran que realmente quieres cambiar. ¿Sí? ¿Fuiste infiel a tu esposa? Aléjate de toda fuente de infidelidad, de toda tentación en tu vida y empieza a tener a tu esposa en un pedestal y amarla y a quererla y produce un fruto digno de una persona que se ha arrepentido. El apóstol Pablo decía en Hechos 26:20, prediqué a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, vuélvete a Dios, pero cambia tu vida. Dios te acepta como eres, pero no te va a dejar donde estás. Cambia, haz cambios para Dios en ese día del perdón, en ese periódico momento que llegas a Dios y le pides perdón y que le pides que te cambie. Dice 2 de Crónicas 7:14, repítalo conmigo, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, fíjate que hay un cambio de conducta, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, hasta Dios en el perdón nos pide que haya un cambio en nuestra conducta y en nuestra forma de actuar de todos los días. ¿Qué cambio estás haciendo tú? Yo quiero que pienses si hay un pecado en tu vida, si hay una situación en tu vida que estás arrepentido y que le quieres decir, Señor, tú sabes que yo batallo con estos. ¿Qué puedes hacer en tu vida para convertirte de esos caminos y cambiar delante de Dios para que Él escuche y Él te sane y Él te cambie con su poder? Por último, pide perdón. Hay gente que no siente que le has pedido perdón hasta que le dices, ¿podrías perdonarme? ¿Podrías perdonarme, mi amor, por lo que hice? ¿Podría perdonarme, jefe, por lo que hice en mi trabajo? Perdóneme, voy a cuidar más y ser más responsable con el negocio que usted me contrató. ¿Sí? ¿Qué haces si no te quieren perdonar? Hay gente que dice, bueno, hermano, yo ya pedí perdón, la regué, le fallé a mi esposa, me fui infiel, Señor, en mi trabajo fui bien irresponsable, ya hice lo que usted nos enseñó, fui y les pedí perdón. ¿Qué debes hacer? Número 1, asegúrate que pediste perdón de la forma correcta y con la actitud correcta. Dices, oiga, pues jefecito, si usted se sintió ofendido, pues ay, perdóneme. Ay, ya te la vives quejando y llorando por todo, ya si te ofendiste, bueno, pues ya, perdón. No, pues pastor, yo ya le dije y no me quiere perdonar. Pues con esa actitud nadie te va a perdonar, porque esa actitud, hasta la forma de pedir perdón es arrogante, orgullosa y no estás mostrando que estás arrepentido, ¿sí o no? Entonces, número 1, asegúrate que pediste perdón de la forma correcta. Número 2, estamos terminando. ¿Y cuál es la forma correcta? Expresa arrepentimiento de forma específica. Acepta responsabilidad, si fue mi culpa. 3, haz restitución. 4, genuinamente arrepiéntete. Y 5,
pide perdón. O sea, ¿sabes qué, mi amor? ¿Te acuerdas que te dije ayer unas palabras feas? ¿Sabes que me siento mal de lo que te dije? Estaba bien enojado y quiero, por favor, pedirte que me perdones. Fui un tonto en lo que te dije, estuve mal en lo que te dije, y si pudiera quitar las palabras que te dije, las quitaría, pero ya la regué, ya lo dije, y quiero decirte que me siento mal y que me gustaría luchar contra mí mismo para no estar hablando de esa forma. ¿Podrías perdonarme? ¿Sí? ¿Te fijas? ¿Sabes qué? O tú como esposa, decírselo a tu esposo. Expresa arrepentimiento de forma específica. Léelo conmigo. Acepta arrepentimiento de forma específica. Acepta responsabilidad. Haz restitución. Genuinamente arrepiéntete y pide perdón. Entonces, ¿qué pasa si ya lo hiciste así? Bueno, sé compasivo y descansa en Dios. Hay gente que lidia más difícil el perdonar. Dice Romanos 12:17, en lo que dependa de ustedes, están en paz con todos los hombres. Y si ya pediste perdón de todo corazón, entonces ya no depende más de ti. Tú ya cumpliste en hacer lo correcto. ¿Pediste prestado $1,000? Aquí están tus $1,000, perdóname, ¿me podrías perdonar? En todo le dices, ok, no, pues no te voy a perdonar jamás, y dame esos $1,000 para acá. Yo ya cumplí con lo que debía, la regué, no puedo quitar lo que ya hice, ya no depende más de mí, pero yo he cumplido en pedirte perdón de todo corazón. Amén. Entonces, hermanos, sin la disculpa el enojo crece. Dice Hebreos 12:15, cuidado que brotando alguna raíz de amargura muchos sean contaminados. Cuando hay rencor en el corazón es como una raíz amarga que contamina familias, que contamina iglesias, que destruye. Satanás viene a matar, robar y destruir. Y lo que hoy has aprendido es que el perdón es una herramienta poderosa en tus manos para hacer restitución, para poder restaurar relaciones valiosas en nuestras vidas. Si Dios ha hablado a tu corazón, la próxima vez que la riegues, que falles, o si ahorita mismo estás arrepentido de algo que has fallado, que este mensaje sea en tu vida un recordatorio de lo que Dios espera de ti y de mí. Es un mensaje valioso. Yo te voy a pedir que